Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Rodo. Contento, como siempre, de nuestros encuentros. Igualmente por acá. Y hoy tenemos un anuncio, ¿no? Va a haber o sea, un pajarito me contó que en los próximos días, de hecho tengo acá la fecha, el domingo 30 de octubre vos vas a dar un curso sobre emoción. Se llama Emoción, potencia que nos mueve. Yo me acuerdo de nuestras conversaciones por acá que vos siempre referís a la emoción como una energía poderosa que podemos incluso utilizar. Eduardo, ¿nos querés contar un poquito sobre este curso? Si quiénes pueden participar. Así, yo creo que puede haber gente que no se escucha e incluso estar interesada y puede servir por el tema que aparte me interesa, la emoción como una potencia que nos mueve, puede servir para que tengamos acá eh, como tema de nuestra conversación. ¿Qué te parece? Contanos un poquito sobre el Sí, curso. dale. Vamos a hacer un avance. Bueno, la verdad que es un curso por el cual estoy entusiasmado. Es la primera vez que lo voy a dar. Vengo investigando bastante sobre esto. eh, y me fue llamando la atención y fascinando, digamos, a medida que fui avanzando en esto ya hace un tiempo. O sea, a mí me gusta mucho investigar sobre filosofías y encontrar puntos en común también, principalmente cosas que he encontrado en la visión que tenían aquellas escuelas filosóficas de hace más de 3.000 años, que a pesar de que sean de Oriente o de Occidente, tenían mirada común en muchos puntos. Una de las preocupaciones de estos pensadores, filósofos y observadores de la naturaleza y del ser humano era justamente la influencia de las emociones sobre las conductas. Y, eh, y obviamente con distintos matices y con distintas formas de administrar esas emociones, que insisto en lo que ya te he dicho, que la emoción es una energía que está ligada al paleoencéfalo y que nos da una fuerza superior en un determinado momento, o sea, una capacidad de reacción superior para protegernos la vida, al punto tal que esto es automático, esto no responde a nuestra conciencia. Esas emociones, porque hay un gran campo de emociones muy diversas eh, que ocurren de acuerdo a distintas percepciones o cosas que nos pasan, pero las consideradas, incluso las más antiguas, más ligadas al ser humano menos evolucionado, eran reacciones que no había tiempo para que hubiese primero una interferencia de la razón. También porque en nuestros primeros tiempos, en esto son todas cosas que he recogido de leer distintas opiniones de científicos, de neurocientíficos, de antropólogos, de filósofos y demás, es que en un primer tiempo nuestra razonabilidad no estaba tan desarrollada. Entonces actuábamos más por impulsos innatos que nos daban capacidad de reacción para defendernos de los peligros, o sea, para luchar, para huir, para tener reflejos más rápidos. Y ahí no puede haber un tiempo entre decir, a ver, esta persona o este bicho me va a atacar, voy a meditar un poco, voy a pensar, ¿qué reacción voy a tomar ante esta contingencia? No, es algo que actúa sobre el cuerpo físico, en donde hay millones de células que responden a estímulos nerviosos y que eso acelera el latido cardíaco, aumenta la temperatura corporal, tensa nuestra musculatura, roba energía en ese momento porque es un altísimo estrés, roba energía de todos los procesos que están ocurriendo para únicamente poner todo eso, ¿para qué? Para lo primario, que es primero salvar la vida. Y reaccionamos ahí.
tenemos capacidad de correr, de luchar, nos tornamos más feroces, tenemos más resistencia. Por eso después que pasa ese gran pico de estrés, eh, quedan somatizaciones. Nos- Tal vez no nos pasó para luchar ante un ataque, pero sí a lo mejor en una probabilidad de tener un accidente cuando conducíamos nuestro vehículo, o en una situación de celo, de apasionamiento muy profundo, que después el cuerpo tiembla, que después hay sudoración, que nos quedamos muy cansados, tal vez sentimos acidez estomacal, o sea, dolor de cabeza, toda una serie de cosas que, que responden justamente a la palabra emoción, que la palabra emoción viene de un verbo griego que significa moverse, salir de un lugar y pasar a otro. O sea, es emotion, es de movimiento. Entonces, cuando esa fuerza nos afecta, nos movemos en todos los sentidos, cambiamos de estado de ánimo, o nos movemos de lugar físicamente, y para eso necesitamos fuerza para poder hacerlo. Entonces, mi intención en este curso, además de lo específico, de que vamos a ver técnicas y ejercicios para administrar nuestras propias emociones, este, un montón de cosas que son propias de lo que enseñamos, voy a hablar un poco, resumidamente, porque no nos da tiempo para hablar de vida y obra de muchos filósofos de la antigüedad, pero voy a tomar algunas cosas importantes de posiciones que tenían desde un Demócrito, un Sócrates, un Platón, Aristóteles, que Aristóteles avanzó mucho en el tema de la observación de las emociones, y las emociones después que derivan en comportamientos. Em, y después, avanzando en el tiempo, nos encontramos con otros filósofos ya más cercanos a nuestros tiempos, como Spinoza, por ejemplo, Descartes, Leibniz, o sea, personas que eh, desde los anticipos filosóficos anunciaron cosas que ahora, en estos últimos 30 años, podemos decir, la neurociencia está probando por medio de comprobaciones de tipo científica y totalmente probatorias de que aquellos antiguos anunciaron. Incluso hay un libro, incluso la otra vez, en un momento dado lo hablamos, vos que sos de origen portugués, este célebre doctor llamado Antonio Damasio, que escribió un libro que se llama Buscando a Spinoza, en donde hace una investigación de la vida de Spinoza, y él se asombra de sabio del 1700 más o menos, que anunció cosas que hoy, que no había fundamento para anunciarlas realmente, y que hoy están siendo totalmente comprobadas desde la visión científica. Entonces el curso va a ir por ese camino, eh, llegando a otro elemento que es sumamente importante y que ahora está siendo un poco la novedad, el ámbito científico y comportamental y psicológico también, que es la epigenética, ¿no? Que es como, o sea, ese epigenética, epi es arriba, sobre, o sea, significa que algo que está por sobre la genética. Y que abre un campo interesante para reflexionar, porque durante muchísimo tiempo, a partir de que se descubrieron los genomas y la influencia que tiene la herencia genética, se pensó que eso era algo inamovible y era casi como un destino. O sea, bueno, si yo soy descendiente de aquellos padres, indudablemente, esa genética me marca y sí o sí voy a tener predisposición muy fuerte a repetir incluso cosas como pueden ser enfermedades o demás. En realidad ahora está comprobándose, y ya se ha comprobado, que todo ser orgánico tiene en sus células
unas moléculas muy pequeñitas que casi no son percibidas por el microscopio, que son los genes. Esa estructura de ADN que corresponde al ser humano, eh, se, no es que cambian los genes. Lo interesante de la epigenética es que ha comprobado que la estructura genética no se altera, pero sí ante determinadas cuestiones generadas por el comportamiento, por las experiencias que nos toca vivir, por la alimentación que tenemos, por lo que pasó prioritariamente en los primeros 3 o 4 meses de que estábamos en el proceso de gestación, que marcan mucho genéticamente. Hay un proceso llamado metilación que marca determinados genes y son genes que tienen mucho más probabilidad de ser modulados o activados por cosas de nuestro medio ambiente. Y esto es tan interesante que nos pone una cuota de responsabilidad muy fuerte, porque ahora nosotros sabiendo eso, sabemos que tenemos una responsabilidad para nuestra vida y una responsabilidad también para nuestra descendencia, si es que vamos a tener. Porque en función de lo que nosotros hagamos, vamos a activar o no, potenciar o no, inhibir o no, esa manifestación genética, que hay una probabilidad que está allí latente, pero que la activamos o no en función a cómo comemos, a lo que nos pasa, a experiencias elegidas y no elegidas. Se han hecho comprobaciones, por ejemplo, con gemelos idénticos, que uno fumaba y el otro no fumaba. El que fumaba desarrolló un cáncer de pulmón y entonces la preocupación era si el otro, que tenía la misma estructura genética, iba a tener también en algún momento a desarrollar el mismo problema de salud. Y no ocurrió por el hecho simple de que no activó esa predisposición genética por no utilizar ese mismo hábito comportamental. Esto va tan allá que ahora ya se habla de una epigenética social, en donde si nosotros somos seres orgánicos que tenemos una estructura genética y que eso puede desarrollar a través de conductas determinadas situaciones que nos afecten o nos beneficien, y la sociedad humana tiene genera un ADN, claro, distinto, no es algo relacionado a un físico, pero es una estructura social, que esto tiene mucho que ver con algo que nosotros estudiamos mucho y que corresponde a filosofías de la India, lo que se llama egrégora, que se consideraba en aquellos tiempos un ser vivo, porque responde que a las energías de los integrantes. Bueno, si nosotros sabemos eso, nuestro cambio y nuestra potenciación de nuestras características positivas va a incidir positivamente en los grupos que integremos. Como también esos grupos que integremos van a actuar despertando o atenuando determinadas potencialidades genéticas que están allí. Y bueno, de eso vamos a charlar un poco. Y vos habrás visto de que hoy nuestro método lo relacionamos justamente a un trabajo de epigenética aplicada. ¿Por qué? Porque trabajamos con comportamientos y hábitos. Entonces, si sin pertenecer al área de la ciencia, pero sí de la técnica y de la filosofía, sabemos que si estimulamos determinadas conductas comportamentales y formas de relacionarnos y hábitos de vida, eso está haciendo que nuestra estructura genética, nuestros genes se expresen de una manera u otra que va a repercutir desde nuestra felicidad hasta nuestra salud, hasta nuestras relaciones humanas, hasta todo. O sea, tenemos en nuestra mano la responsabilidad de actuar mucho más conscientemente, de interferir mucho más en nuestra vida, en nuestro futuro y, vuelvo a decir, en nuestra descendencia. Es para pensarlo. Y Edgardo, y
Vos arrancaste en esta especie de reseña del curso que va a ser el domingo 30, o sea, el domingo 30 es en 15 días, a las 10 horas de Argentina. Em, bueno, los que tengan interés en participar pueden buscar la información en tu Instagram, en tu perfil de Instagram, que es Edgardo Caramela, eso lo buscar es muy fácil de encontrar. Pero vos arrancaste digamos, esa explicación a través de la emoción y después agregaste el factor epigenética. ¿Y digamos, cuál es el vínculo entre las dos? Digamos, que uno sepa y entienda mejor las emociones y por otro lado la posibilidad de modificar o por lo menos tener una influencia, se espera positiva, en las predisposiciones genéticas. ¿Cómo haces ese vínculo, esa relación? Porque la emoción es una energía, como decíamos, muy poderosa, que tal es así que nos puede llegar basta ver las pasiones, las tragedias griegas o los escritos de Shakespeare, o sea, vemos como Romeo y Julieta, o sea, las pasiones nos desbordan, no tenemos capacidad de interferir y detener a esa persona que está dispuesta a matar por un estado de desborde emocional. Eso se transforma en conductas. Entonces, si nosotros empezamos a tener la capacidad de reconocer, estas son cosas que también vamos a ver en el curso, llevar un diario de emociones, por ejemplo, de reconocer qué estímulos a mí me producen determinado estado emocional que incluso me supera. ¿Por qué le tengo un miedo tremendo a las arañas? No sé, tal vez viene de una información genética que llegó hasta mí. Algo pasó, a lo mejor hasta la quinta generación está la presencia de esa predisposición genética. O sea, imagínense de que lo que nos pasó 5 generaciones atrás, de donde nosotros descendemos, todavía puede estar influyendo si esa información genética se activa por alguna causa. Entonces, si la emoción nos da fuerza para reaccionar con mucha energía ante un determinado estímulo, y eso se deriva en comportamiento, entonces, tener en cuenta lo que nos informa hoy es la epigenética, que nos permite a nosotros saber de que nuestros genes son relativamente determinantes. Sí, en el color de ojos, de la piel, o sea, esos genes están en todas las células. Entonces imaginemos que todo lo que ocurre está marcado por nuestra herencia genética, pero que tenemos en nuestras manos la posibilidad de administrar mucho mejor eso. Por ejemplo, no sé si con esto respondo, pero se me viene la idea. Yo provengo de una familia típicamente italiana donde era gente que tenía una gran predisposición a dar cariño y a generar todo frente a pilas de comida. Mi padre no tenía una condición de salud mala. Yo tenía mi padre, su hermano, los dos arriba de 160 kilos. Enormes, además, 2 metros, en fin. La hermana de ellos, o sea, una tía mía, era la única que siempre le hacían bullying y todo porque no comía, siempre era delicada el estómago, qué sé yo. La cuestión que era la única delgadita. Ella vivió casi 100 años. Los otros dos murieron con menos años que yo, a los 60 y pico. Mi hermano siguió la misma línea de los hábitos comportamentales de mi padre y ya falleció con problemas de diabetes y un montón de cosas. Los abuelos, o sea, por línea paterna, tanto padre y madre, también llegaron a ser obesos, pero ellos no llegaron a tener enfermedades muy severas. Sí, todos los propios de la vejez y del deterioro acelerado que trae la obesidad, llegaron a ser
personas bastante obesas, pero llegaron a vivir más o menos 80 años. O sea, ¿qué me probó a mí? Que yo que cambié, me costó mucho, porque vivir en esa cultura y cambiar totalmente de hábitos, tuve un atisbo de conciencia así, yo creo que entre 12 y 13 años. Y empecé a luchar para cambiar de ruta. Y empecé a cambiar totalmente los hábitos, empecé a practicar mucho deporte y ejercicio físico, empecé a comer de otra manera. A veces yo comía en otros horarios a propósito para no tentarme con toda esa oferta de comida. Y por suerte mi madre me entendió y me ayudaba. Y pude salir de eso. ¿Qué ocurrió en mí? Que en mi hermano, con quien éramos incluso físicamente muy parecidos, en él se activaron esos genes, esa predisposición genética, y tuvo todos los problemas ocasionados de hábitos comportamentales estimuladores de esos problemas de salud, que al final de cuentas la obesidad lo es, y psicológicos y demás. Y en mi caso, yo fui por otra vía. Ahora, tengo que seguir todo el tiempo atento porque hay una tendencia a que si yo me relajo un poco, me voy para ese lado, me tiento con eso. O sea, ¿por qué? Porque también tengo presente lo comportamental que fue todo el tiempo que viví en mi casa. Y también me ayudó la decisión de a los 18 años salir de mi casa, no vivir allí, porque eso me dio la capacidad de organizar una vida dentro de otros hábitos y otros comportamientos, y eso inhibió que características que todos los que te mencioné tuvieron y que estarían en mí seguramente. O sea, hoy tendría todos los problemas de salud y posiblemente ya no estaría vivo aquí. Incluso se sabe hoy de que a lo mejor eso se demora, pero que en algún momento esa, ese, es- esa expresión de los genes puede ocurrir. Porque tengo más tendencia que ocurra, pero a lo mejor ocurre a los 100, a los 80, a los 90, no me interesa, hasta acá lo evité. Me parece sumamente interesante esto que a mí me pasó para darle crédito a todo esto que estoy viendo, porque soy un claro reflejo de una mudanza comportamental que impidió que fuese prácticamente el único de de esa herencia genética que no tuvo los problemas que todos ellos tuvieron, que fueron todos problemas comunes con algunos matices. O sea, a mí eso me da una libertad enorme, porque eso me muestra de que si uno tiene un poco de voluntad y decisión y se vincula a los grupos de influencia que sean positivos en nuestros casos, podemos cambiar prácticamente todo y no estamos atados a una especie de mandato en donde lo que es innato es inmodificable. No es así, todo es modificable. Muy bien, o sea, entonces en ese curso vamos a ver cómo de aquellas cosas que, digamos, nos condicionan, de las cosas de dónde partimos, en las cuales las emociones tienen un papel muy importante, un rol muy importante, porque son involuntarias, nosotros no siempre las tenemos, no Sí, las hay conocemos, no las emociones, conocemos. perdón que te No, no, interrumpa, no, perdón. hay emociones y sentimientos. La emoción es como una explosión. Llega y a veces ni siquiera nos da tiempo a pensar. Esa cosa de, contá hasta 10. O sea, sí, efectivamente, lo que nosotros podemos hacer a través de las técnicas que enseñamos y usamos y que las vamos a ver específicamente en el curso, es tener herramientas para que cuando sentimos que vamos a entrar en un estado emocional que se está generando, tener recursos para impedir o reducir esa explosión de energía que me llevará a conducirme de una manera inapropiada. Eso empezamos a través del entrenamiento, empezamos a tener más sensibilidad y más recursos
para poder administrar esa fuerza y no caer en esas reacciones. Y otra cosa que tenemos que hacer es hacer una especie de análisis de lo que somos, cada uno individualmente, y reconocer cuáles son los estímulos que me brotan, digamos. O sea, a lo mejor soy una persona que hay determinadas cosas o conducta de otro que no las puedo soportar y que no sé por qué, pero ante eso reacciono de una manera que no tengo explicación. Bueno, eso tiene que ver con una carga genética que se está estimulando en ese momento y mis genes se expresan a través de esa forma. Entonces, si yo sé que ante determinada cosa siento mucho miedo, bueno, voy a estar atento primero voy a tratar de evitar exponerme ante eso que me estimula esa reacción. Soy una persona que no tolera, por ejemplo, conducirme en el tránsito enloquecido de una ciudad como Buenos Aires, porque reacciono violentamente. ¿Cuántas veces escuché decir, saca lo peor de mí? O sea, bueno, estate atento para que eso no pase, o tal vez evita conducir. Puede ser una alternativa. Evitar eso que nos traerá trastornos. Si hay gente que se potencia y saca, son personas apacibles y de golpe van a una cancha de fútbol y se les dispara algo que se transforman en verdaderas máquinas de destruir. Bueno, evitemos ir a ese lugar que activa algo en mí que me produce esa reacción. O sea, empecemos a reeducar eso y a tener la posibilidad de administrar más. Al final de cuentas coincide mucho con lo que siempre decimos en nuestro ciclo, que es estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Esto nos da información preciosa. A eso se le suma algo maravilloso que nuestro método tiene, que son técnicas para administrar todo ese proceso. Y lo que generalmente pasa es que la neurociencia y las ciencias, incluso aquellas filosofías antiguas, salvo las empíricas, solo analizaban la situación. Había postulados surgidos de observaciones y demás, y hoy la ciencia comprueba qué cosas nos pasa, pero ¿de qué manera administrar eso? ¿Será que podemos evitar de alguna manera ser víctima de las emociones sin poder hacer nada por ello? El profesor de Rose siempre utiliza una palabra que no se la escuché a nadie y que él habla no solo de administrar las emociones, sino de trascenderlas y transformarlas, transmutarlas. Y eso es algo que solamente lo he visto en nuestro método. A través de un entrenamiento progresivo tomamos sí, había alguien, creo que era Aristóteles, que decía que ante una emoción muy, muy poderosa, tenemos negativa, digamos, por las consecuencias, tenemos que oponerle una de carácter positivo, incluso que tenga más fuerza que esta, que la eclipse. ¿Sí? Estamos muy tristes entrando en un estado de depresión. Tratemos de conectarnos con algo que nos produzca optimismo, alegrías y ganas de vivir. O sea, podemos administrar. Es una herramienta, hay herramientas para poder hacerlo. Lo primero es reconocer qué cosas nos mueven tan rápidamente y qué podemos hacer con ellas, de qué forma enfrentarlas, de qué forma administrarlas, de qué forma salir de esa emoción y evitar que eso llegue al paroxismo, que esa emoción se desarrolle y crezca a un punto donde ya no puedo volver atrás. Ya no tengo forma de apoyarme en la razón, en el intelecto, para no cometer un acto del cual me arrepentiré. Esto está ligado al crecimiento, perdón, al crecimiento de algo que está tan popularizado y que está tan buscado en los grupos corporativos, en las empresas, en la familia, que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, es saber actuar ante las emociones, es tener la capacidad, no reprimiendo y no falsamente,
de no reaccionar en una charla o discusión que tengamos con una persona que opina exactamente lo opuesto. ¿Cómo hacer para que eso no sea un control tremendo de nuestras reacciones que nos va a producir situaciones, somatizaciones? No podemos vivir reprimiéndonos, reprimiéndonos, reprimiéndonos. O sea, en algún momento eso va a explotar, nos va a vencer esa fuerza acumulada. Si no, es lograr directamente no entrar en la misma frecuencia. Si el otro me agrede, yo no voy a aceptar su agresión. Si no permito que él interfiera en mí. En realidad, las emociones son una reacción como si hubiese un control remoto externo a nosotros que liga, enciende una reacción. Si ante determinada situación, determinado estímulo, yo logro ponerme por encima de eso, empiezo a administrar mejor esa fuerza. Y tal vez reaccione un poquito, pero lo voy a administrar, no voy a reaccionar exageradamente. Además, mi reacción no va a cambiar la situación. Lo que va a cambiar mi situación es que no me deje llevar por la emocionalidad exagerada y que eso me permita administrar la situación desde un lugar más consciente y más razonable. Ahora, después voy al cine y me dejo llevar por la emoción de la fantasía de la película, o tengo una situación feliz y me abrazo a mis seres queridos y descargo mi emocionalidad desde un lugar, pero son emociones lindas, son emociones para disfrutar, son emociones que queremos tener en nuestra vida. Imagínense qué triste sería una vida sin emociones. No son malas las emociones, al contrario, pero las emociones sí pueden ser tremendamente dañinas y pueden ser muy dañosas también en nuestra relación con el mundo que habitamos. Entonces, empezar a poner el ojo ahí, empezar a saber de que tenemos recursos para administrar más nuestras emocionalidades, bueno, es sumamente positivo. Por eso hay epigenética social, ahora hay epigenética en el ámbito psicológico. O sea, es algo que se está expandiendo muchísimo, que es muy nuevo, que verdaderamente es algo que con otro nombre nosotros utilizamos desde hace tiempo, que está presente en esas culturas antiguas rescatadas en su sistematización por nuestro querido profesor de Rosa. Muy bien, Edgardo. Y pregunta. El domingo 30 en el curso Emoción, Potencia que nos mueve, los participantes van a poder tener un contacto más práctico o con estas técnicas que vos acabas de mencionar, bueno, por lo menos genéricamente, para que podamos tener un poco más de conciencia de cómo poder llegar a administrar las emociones o poder tener más conciencia de ellas. Sí, vamos a jugar un poco, vamos a tratar, voy a tratar, vamos a ver si lo conseguimos, que surjan algunas emociones. Eh, y también vamos a utilizar, por ejemplo, una herramienta poderosísima que tenemos y que nosotros usamos mucho porque tenemos más de 70 técnicas de variantes respiratorias, es justamente eso, la respiración, porque la respiración, o sea, ningún animal puede decir: "Ah, ahora no respiro, ahora voy a respirar agitadamente". No, ¿por qué? Porque solamente la respiración en esos seres está vinculada al neurovegetativo, al sistema nervioso, que actúa independientemente de que pensemos o no en ello. Nosotros tenemos dos opciones. Por un sistema nervioso más evolucionado, nuestra respiración sigue estando mientras nosotros hablamos y no le prestamos atención a ella. Sigue estando aunque estamos desvanecidos. Pero también tenemos la facultad de poder decir: "Ah, ahora, ¿qué te parece si hacemos respiraciones rápidas? O ahora, ¿qué te parece si vemos cuánto estamos sin aire? O cuánto estamos con aire. O vamos hay un antiguo ejercicio que se usaba en la India, que era inspirar profundo y después exhalar hablando todo el tiempo hasta que podamos llegar a no tener aire, pero siempre diciendo
cosas, usando la palabra. Es fuertísimo hasta que uno llega a estar totalmente sin aire. Por ejemplo, cosas que, que fueron justamente estudiándose y creándose un conjunto de técnicas. ¿Para qué? Para poder lograr autonomía, para poder independizarnos de una función orgánica que tiene dos posibilidades. Una responde a ese neurovegetativo, la respiración automática, en la cual no pensamos, y la otra es que decir, bueno, ahora voy a pensar y voy a interferir en mi respiración, en su ritmo, en su frecuencia y demás. ¿Eso qué hace? Automáticamente pone consciente e inconsciente en conjunto. Y eso empieza a darnos la posibilidad de administrar nuestras emociones a través de la respiración, porque la respiración empieza a pasar a nuestro lado consciente y la emocionalidad que viene de un impulso que no responde a nuestra conciencia empieza a ser modificada, alterada, quietada a través del uso de una herramienta básica que es la respiración. Entonces vamos a usar eso, vamos a usar otras cosas. Y claro, como todo lleva su tiempo. Una persona además, también hay una influencia cultural que nos predispone. Si nosotros nacimos, lo que la epigenética nos dice es que si nosotros nacimos y fuimos criados en una familia donde había mucha violencia, los genes que están allí atentos a poder expresarse ante estímulos de violencia, pueden empezar a reaccionar así y nos van generando una persona que tenga actitudes violentas por esa predisposición genética activada. Pero podemos hacer lo contrario, podemos salir de ahí y cambiar. Y incluso hay muchos estudios que se han hecho que prueban que esta cuestión genética es reversible además. O sea, por ejemplo, se ha estudiado mucho las abejas libadoras, y están las nodrizas, que son las que alimentan y cuidan a la reina. Cuando hay un desequilibrio en la cantidad, en la colmena, en cantidad, supongamos que hay muchas libadoras y empieza a haber pocas nodrizas, esas libadoras se transforman a nodrizas y para eso cambian la expresión de sus genes. Hay un proceso de metilación que se llama, que es activar esos genes, que es toda una reacción química. Y después, cuando se equilibra, vuelven a cambiar esa activación genética y vuelven a adquirir las características que tenían. O sea, es algo increíble. O sea, eh, podemos actuar mucho sobre nosotros, sobre nuestras conductas, y acá tenemos una herramienta más, un dato más, comprobatorio que eso es posible y que era algo que era ya preanunciado por la observación empírica de aquellas culturas, filosofías, ramas de la ciencia de la época. Les importaba tanto a los antiguos que hasta investigaban dentro del cuerpo humano para encontrar las emociones. Hasta habían catalogado la bilis humana, es Hipócrates y el propio Aristóteles, para ver por qué había distintos colores, que era lo que llamaban humores. Y humor viene de humor, comportamiento. Las personas que se comportaban de una o de otra manera encontraban cambios en el color de esa sustancia que tiene que ver con la irritación, en fin, una serie de... Con esto, ¿qué quiero decir? Que acertados o no, había mucha preocupación en saber qué hacía que las personas tuvieran conductas distintas y muchas veces reacciones incontrolables. Bueno, Edgardo, entonces, bueno, eventualmente, si la persona esté interesada en participar del curso, puede buscar información en tu perfil de Instagram, Edgardo Caramela, y esto está abierto, cualquier persona puede participar. Sí, pueden participar tanto aquellos que ya son estudiosos de la cosa como también personas que quieran acercarse y empezar a conocer nuestro trabajo.
Muy Porque interesante. tratar de tener distintos niveles que satisfaga a todos. Pero como son informaciones que verdaderamente, yo hace 40 años que estoy en el método, pero estoy investigando y estoy descubriendo muchas cosas que me parecen interesantes, siempre va a haber muchas informaciones nuevas e interesantes para todos los niveles. Excelente, Edgardo. Bueno, muy interesante, me interesó también. Bueno, estás Eh, invitado. Genial. Listo, entonces lo agendaremos. Invito a todo el mundo por lo menos a visitar la página y ver el programa y conocer más sobre, sobre tu trabajo, Eduardo. Y bueno, si te parece, vamos quedando por Y acá. si es de otro lugar, de otro país, lo va a ser online, así que Ah, eso es importante. Ok, entonces va a haber también posibilidad de conectarse de otros países. Eso sí, es sí. Ya me ha avisado que hay varios europeos, incluso de tu país, que ya se están anotando. varios portugueses. Ah, mira qué interesante. Que significa que los portugueses son muy emocionales y tienen ganas de mejorar de su emocionalidad. Está bien. Bueno, excelente, Eduardo. Entonces, me parece que es muy interesante esta anticipación y podemos quedar por acá y seguir conversando la semana que viene, si te parece. Dale, después hablaremos, después de dado el curso, me guardaré algunas de las preguntas que me hicieron y las trataremos de responder. Ah, eso sería interesante. Muy buena idea. Bueno, combinado entonces. Te mando un gran abrazo, Eduardo. Que Otro tengas para vos, excelente día. gracias y hasta la semana que viene.